hay eventos de inmunodeficiencia que conducen al desarrollo de autoinmunidad. Yo incluso esta clase que ya está puesta, o sea, les adelanto que está en el aula virtual, tiene un par de láminas muy simples que no pretenden aumentar el contenido teórico, pero sí aclarar un puntico concreto que tiene que ver precisamente con el link entre autoinmunidad e inmunodeficiencia. O sea, me parecía que incluir esas dos láminas era importante para que entendieran mejor de qué va esa asociación entre ambos fenómenos. Y bueno, nada, lo estaremos conversando. Entonces, inicio la clase nuevamente como la inicié la clase pasada, con este gráfico que me parece extremadamente ilustrativo sobre cómo transcurre el curso de la respuesta inmune adaptativa. Y en aquel momento lo utilicé, bueno, para hacer notar, como comenté hace un momento, que los eventos de inmunodeficiencia pueden ocurrir a cualquiera de estos niveles y también incluso a un nivel que no está representado acá, que tiene que ver con la inadecuada actividad de los componentes del sistema inmunitario. O sea, cualquiera de estos eventos es susceptible de ser parte de un fenómeno de inmunodeficiencia. En el caso de la autoinmunidad, el elemento más importante a considerar es la pérdida de tolerancia a aquellos antígenos propios o a aquellos antígenos que son inocuos. En cualquier caso, antígenos propios. O sea, cuando se produce alguna alteración en la capacidad del sistema inmune adaptativo, ya bien sea una alteración a nivel central, eso lo vamos a estar viendo después, esto es un comentario general, alguna alteración a nivel de tolerancia central, o sea, aquellos eventos que ustedes saben que ocurren a nivel de médula ósea y timo y que determinan la eliminación de los linfocitos T y B autorreactivos, particularmente aquellos que reconocen antígenos propios con muy alta afinidad. O sea, cuando hay un defecto a ese nivel, o cuando se produce un defecto en los eventos de activación linfocitaria, por determinados fenómenos que vamos a ver después, pues eso conduce a la posibilidad de que en el sistema inmunológico se desate una respuesta que ataque a antígenos propios. O sea, que tenga como blanco fundamental los antígenos propios. Desde ya les estoy comentando, y lo vamos a ver también a lo largo de la clase, o sea, esto es solo introductorio, y todo esto que estoy diciendo lo vamos a ver en detalle, desde ya les estoy comentando que el hecho de que se establezca una respuesta inmune que sea dañina para un tejido propio, que se cree un estado inflamatorio crónico, que afecte la funcionalidad de un tejido determinado, no significa que haya autoinmunidad. Y el ejemplo mejor, yo lo comentaba ayer con los alumnos que son estudiantes míos de seminario, el mejor ejemplo es las reacciones de hipersensibilidad, por ejemplo, las reacciones de alérgicas, particularmente el asma. En el asma, en los pacientes que tienen asma crónica, se producen alteraciones importantes en la manera en que funciona el tejido epitelial respiratorio. Ese tejido está defectuoso, si dijéramos de alguna manera, por el estado inflamatorio crónico que hay a ese nivel. Pero eso no es una autoinmunidad, porque el antígeno que desencadena ese proceso inflamatorio crónico es un alergeno, que no tiene nada que ver con el organismo. O sea, no es un autoantígeno. Y en consecuencia no es una autoinmunidad. ¿Ok? O sea, es importante tener en cuenta que no todos los procesos que implican daño a tejido propio por actividad del sistema inmune, no todos son autoinmunidad. Solo son autoinmunes aquellos donde el blanco de esa actividad es un antígeno propio. Supondrán que obviamente esta es una pregunta de examen, o sea, ya se lo estoy adelantando. Entonces, cuando se habla de autoinmunidad, habría que mencionar a tres personajes, dos de los cuales ya ustedes lo conocen, de la clase de tolerancia central y periférica. Uno de ellos se los estoy presentando, o sea, los otros dos que conocen vienen después. Ahora estoy presentándoles este individuo, que es un microbiólogo, Paul Ehrlich, que a finales, perdón, como que no hay problema, que a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, les decía, microbiólogo que estuvo trabajando mucho, hizo grandes aportes al área de la inmunología. Este individuo en aquel momento planteaba un concepto que es el horror autotóxicus. Horror autotóxico significa que de ninguna manera el sistema inmune tiene mecanismos para atacar lo propio. O sea, a criterio de este investigador, que él, les insisto, hizo importantes aportes al mundo de la inmunología desde la microbiología, a criterio de este investigador era imposible que hubieran enfermedades autoinmunes. Lo que significaba que aquellas manifestaciones autoinmunes, que obviamente existían desde que el mundo es mundo, no eran categorizadas como autoinmunes, porque en los conceptos de la manera en que el sistema inmune reacciona contra los antígenos, no era posible
para esa época que hubiera una reacción contra los antígenos propios. Eso no tenía sentido y se llamaba horror autotóxico. O sea, para este investigador sería un horror que el sistema inmune reaccionara contra lo propio. No tenía sentido. De hecho, les comento que las enfermedades autoinmunes se acuñaron como autoinmunes a mediados del siglo XX. O sea, eso es reciente, ¿correcto? Esto fue por Ehrlich, finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, un individuo que además se ganó un premio Nobel, no por decir esto, por otra razón. El otro individuo que ya sí conocen de esa clase de tolerancia central o de linfopoiesis, este es el individuo que se llama Macfarlane Burnet. Burnet en los años 50 postuló posiblemente una de las teorías o paradigmas más trascendentales de la inmunología y tiene que ver con la teoría de la selección clonal. La teoría de la selección clonal, ya hemos hablado sobre ella, significa que a nivel central, médula ósea y timo, se produce la eliminación de los clones autorreactivos. O sea, él planteaba, en una teoría mucho más extensa que esto que yo pongo acá, que aquellos linfocitos cuyos receptores, tanto de célula T como de célula B, en aquel momento no estaban lo suficientemente descritos, yo se los digo ahora, aquellos linfocitos cuyos receptores de reconocimiento antigénico eran capaces de reconocer antígenos propios, pues eran eliminados en una etapa temprana de su desarrollo. En otras palabras, esos linfocitos con capacidad de reconocer antígenos propios no existían en la periferia. En consecuencia, los aportes que él hizo fueron trascendentales, pero de alguna manera estaba en línea con Paul Ehrlich. O sea, él decía que los clones autorreactivos no existían en periferia. Y si no hay clones autorreactivos en periferia, pues no puede haber autoinmunidad. ¿Ya? Y el segundo individuo que se ganó el premio Nobel junto con Burnet, o sea, ellos dos se ganaron un premio Nobel juntos, Peter Medawar, decía algo que también ya ustedes aprendieron, y es que la tolerancia a esos antígenos propios no se genera por ausencia de reactividad, sino que es un fenómeno que se adquiere por interacción con el antígeno propio y es específica. ¿Qué significa? Ya ustedes saben perfectamente que y eso viene en la lámina siguiente, significa que los receptores de célula B y de célula T se recombinan azarosamente, ellos no saben qué antígenos van a reconocer y posteriormente, tanto en médula como en timo, una vez que esos receptores están en la membrana, entonces reconocen a los antígenos y cuando esos antígenos son propios, pues esos clones autorreactivos que los reconocen con alta afinidad son eliminados. O sea, que la tolerancia no es que no existan clones que no reconozcan a lo propio. Sí, los clones se forman, lo que pasa es que son eliminados. ¿Correcto? Sobre todo aquellos, repito, que reconocen a los antígenos propios con alta afinidad. Por lo tanto, el fenómeno de tolerancia es específico. Y de esto hablamos en la clase pasada. La clase pasada yo les decía, no pueden confundir inmunodeficiencia con tolerancia. Porque inmunodeficiencia es que usted tiene un daño que lo inhabilita para responder contra casi todos los antígenos. O sea, usted es incapaz de reaccionar ante la presencia de cualquier organismo o de un grupo de microorganismos porque no tiene los mecanismos para hacerlo. La tolerancia es diferente. La tolerancia es que el sistema lo prepara a usted para que no reaccione contra este y contra este antígeno que son propios y contra lo que se supone que no haya respuesta. ¿Correcto? O sea que en otras palabras, desde los años 50 ya se venía postulando cuáles eran aquellos principios que explicaban el por qué los trastornos autoinmunes no serían un elemento natural. O sea, los trastornos autoinmunes evidentemente serían consecuencia de un daño en esto que aparece descrito aquí, de teoría de la selección clonal y de tolerancia adquirida. Esta lámina tiene un texto que me parece importante como mensaje, que ustedes lo lean, que no es la primera vez que yo se lo pongo, se lo puse también en la clase de linfopoiesis, pero lo voy a retomar. Y significa que y dice el texto que la generación de diversidad de reconocimiento, o sea, esa capacidad que tienen los linfocitos T y los linfocitos B, de reconocer cuánto antígeno haya en el mundo posible con el que ellos van a interactuar, pues esa enorme diversidad de reconocimiento a los antígenos se produce al azar, por recombinación al azar de los segmentos génicos VDJ, ustedes saben, o sea, cuando esos segmentos de genes se recombinan azarosamente, ellos, una vez que arman el receptor, no saben lo que van a reconocer. O sea, es al azar y en ausencia del contacto con el antígeno. El linfocito
forma su receptor y después el sistema le dice, ven acá que tú reconoces algo propio y muérete, ¿ya? Pero mientras tanto el linfocito es feliz porque él logró armar sus receptores en membrana, sin haber visto nunca un antígeno y además de manera azarosa, ¿correcto? O sea, la diversidad de reconocimientos al azar se establece en ausencia del contacto con el antígeno y por lo tanto, durante la linfopoiesis, aquellos clones de linfocitos T y B que reconocen, cuyos receptores, reconocen antígenos propios con alta afinidad, deben eliminarse. O sea, el sistema dice, mira, yo prefiero tener toda la diversidad de reconocimiento posible. Por lo tanto, no voy a ponerle freno. Recombine sus receptores al azar y después vemos qué es lo que ustedes reconocen. Recombinaron los receptores, reconocen antígenos propios con alta afinidad, entonces se van. Sin embargo, aquí la palabra más importante, o la frase más importante es esta. Alta afinidad. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellos clones de linfocitos B y T que reconocen antígenos propios con afinidad media o baja no se eliminan. Por lo tanto, esto que decía Burnett no es cierto. Burnett decía, no hay en el repertorio de un adulto linfocitos maduros que reconozcan algo propio. Eso ya se sabe que no es cierto. Sí hay linfocitos maduros que reconocen antígenos propios, que son aquellos que reconocen a los antígenos propios con afinidad baja o afinidad intermedia. ¿Y qué mecanismo asegura que ese linfocito que reconoce antígeno propio con afinidad baja o intermedia no haga autorreactividad? Muy simple, la presencia de mecanismos de control en periferia con células T reguladoras, células B reguladoras que los mantienen bajo control. ¿Ya? Y ustedes dirán, bueno, pero ¿para qué existen esos clones autorreactivos de baja afinidad en periferia? ¿No es mejor eliminarlos todos? No, porque el sistema, ¿qué es lo que dice? Usted reconoce un antígeno propio con baja afinidad, pero tal vez con ese mismo receptor reconozca un antígeno extraño con muy alta afinidad. Así que yo prefiero que usted salga a periferia y a lo mejor tiene la capacidad de reconocer algo extraño y servir para algo. Si lo que usted va a intentar hacer como linfocito en periferia es reconocer algo propio, no te preocupes, yo te voy a mantener controlado con células T reguladoras. ¿Correcto? O sea, el sistema prefiere que haya una enorme diversidad de reconocimiento en periferia, aunque para eso tenga que permitirse que haya linfocitos autorreactivos. ¿Correcto? Y el precio que se paga por algunas personas es tener autoinmunidad. Para la gran mayoría no hay ningún precio que pagar porque el sistema funciona bien, esos clones autorreactivos se controlan y no hay problema. Pero para algunos individuos el precio que pagan por esa gran diversidad de reconocimiento que se genera al azar y que se produce sin capacidad previa de reconocer el antígeno y que además permite que los clones autorreactivos de baja afinidad estén en periferia, pues el precio a pagar para algunas personas es trastornos autoinmunes. ¿Ya? Estos son los eventos que vamos a pasarles muy por arriba porque ya ustedes lo saben de memoria y de hecho lo evaluaron en el parcial anterior. Estos son los eventos que aseguran la tolerancia central y periférica y cuyo fallo puede conducir a que no solo hay en periferia clones autorreactivos de baja afinidad, sino incluso de alta afinidad. Esos eventos de selección positiva y negativa que se dan a nivel de médula ósea y de timo, ustedes saben que implica que los linfocitos B que reconocen antígenos propios con alta afinidad sean eliminados o tengan una segunda ronda, las células B tienen una segunda oportunidad, vuelven a recombinar sus receptores en membrana y si reconocen un antígeno extraño o el propio con baja afinidad, pues sobreviven. La célula B tiene esa segunda oportunidad. En el caso de los linfocitos T, aquellos que reconocen antígenos propios con muy alta afinidad son eliminados o un grupo de ellos que los reconoce con afinidad intermedia puede convertirse en células T reguladoras y tener una actividad en periferia. Ustedes saben que las células T reguladoras además tienen un origen tímico, que son estas de las que les hablo, que son células reguladoras naturales, pero también en la periferia se pueden inducir linfocitos T reguladores que se llaman inducibles y que tienen diferentes orígenes, pueden ser CD4, CD8, en fin, eso también lo vimos en teoría, incluso en un seminario que trató del tema. O sea, esta lámina solo pretende hacer notar todos los eventos que pueden estar detrás de la generación de tolerancia central o periférica, cuyo fallo puede conducir al desarrollo de un trastorno autoinmune. Y es lo que pongo acá. El fallo en los mecanismos de generación de tolerancia a lo propio, o en aquellos mecanismos que regulan la tolerancia, o sea, no se genera tolerancia a lo propio,
o sea, perdón, se puede generar muy bien la tolerancia a lo propio a nivel central, pero aquellos clones autorreactivos que reconocen antígenos con baja afinidad en periferia, que deberían estar controlados, no lo están. O sea, puede haber un fallo en la tolerancia central o un fallo en la tolerancia periférica. Ese tipo de fallos en la regulación de la tolerancia puede conducir al desarrollo de trastornos autoinmunes. O sea que hasta aquí lo más importante que tienen que tener en mente es la autoinmunidad. ¿Tiene sentido que exista? En la mente de Paul Ehrlich, del Burnett y del otro Medawar no tenía sentido, y estamos hablando de los años 50 del siglo XX, perdón, no tenía sentido la autoinmunidad porque es que los clones autorreactivos se eliminaban. Entonces, ¿cómo va a haber autoinmunidad? Lo que sucedió después es que empezaron a demostrarse que efectivamente sí había clones autorreactivos en periferia y que muchas de las enfermedades que no se sabía cuál era su origen resultaban ser autoinmunidad. Caramba, pero ¿cómo es posible que haya clones autorreactivos en periferia? ¿Es que hay un error garrafal en la tolerancia? No, no es un error garrafal. Los clones autorreactivos de alta afinidad se eliminan, pero los de baja afinidad, por lo propio, están en periferia. Y si fallan los mecanismos de regulación, esos clones pueden actuar sobre moléculas propias. ¿Correcto? Esa es la historia. O sea, hoy estamos hablando de autoinmunidad aquí y ustedes como médicos van a atender pacientes con trastornos autoinmunes gracias a que en los últimos 50 años se evidenció que había clones autorreactivos en periferia. En el caso de muchos de nosotros no tendrá ningún impacto, para otros sí tendrá un impacto por el desarrollo de algunas enfermedades porque fallan los mecanismos de regulación o por otros eventos que vamos a ver después. ¿Correcto? De tal manera que además otro elemento importante que quiero hacerles notar es que a diferencia de las inmunodeficiencias en las que quedamos aquí, que eran enfermedades genéticas que se heredaban por la ruta básica mendeliana, o sea, en una herencia monogénica mendeliana, con genes recesivos, que si a usted le tocaba la mala suerte de que su mamá fuera portadora de un gen recesivo y usted es varón, pues le correspondía ese gen recesivo y en consecuencia puede desarrollar la enfermedad, o si de pronto hay una homocigosis, usted desarrolla la enfermedad. O sea, de alguna manera las inmunodeficiencias compulsoriamente se desarrollan si genéticamente usted tiene los genes que implican esa alteración genética, o sea, esa alteración en la actividad del sistema inmune. Usted lo hereda y no le toca otro remedio, no le queda otro remedio que manifestar la inmunodeficiencia. En el caso de la autoinmunidad no es así. En el caso de la autoinmunidad, si bien hay un componente genético, en la mayor parte de las enfermedades, veremos que en algunas no, pero en la mayor parte de las enfermedades tiene que haber una importante interacción con el estilo de vida del individuo. O sea, hay una interacción importante entre la predisposición genética y el ambiente. O sea, a diferencia de las inmunodeficiencias, usted no hereda un gen que le condiciona la enfermedad. Usted lo que hereda es la predisposición a padecer la enfermedad y la vida dirá si la desarrolla o no. Es como en el cáncer. En el cáncer, los individuos heredan en la mayor parte de los casos solo una predisposición y luego su estilo de vida determina que desarrolle o no la enfermedad. Es lo mismo en la autoinmunidad. Esa es una diferencia importante con la mayor parte de las inmunodeficiencias. ¿Correcto? Y bueno, aquí pongo ejemplos de qué puede significar un trastorno genético que conduzca a autoinmunidad, como puede ser el caso de deficiencias en el factor de transcripción aire. Cuando hablamos de tolerancia central, hablamos de este factor de transcripción. Recuerden que aire es un factor de transcripción en el timo que asegura que de pronto la insulina, que debería estar expresada en los islotes beta pancreáticos, también aparezca en el timo. De tal manera que el sistema inmune aprende lo que es propio. Porque si el sistema inmune tiene que aprender lo que es propio a costa solo de lo que está en el timo, entonces no se entera de casi nada. Por lo tanto, en el timo tienen que expresarse muchas moléculas de manera ectópica, o sea que no son del timo, para que el sistema inmune aprenda lo que es propio. Y ese es el caso de la insulina, por ejemplo. Si hay una deficiencia en el gen aire, evidentemente el sistema inmune no aprende lo que es propio y tiene una autorreactividad. Eso es obvio, ¿ya? Y el otro elemento ambiental que vamos a tocar dentro de algunas láminas y que es muy importante es este concepto de mímica molecular. ¿Qué significa? Lo vamos a ver después, que en esencia uno de los aspectos ambientales que determina el desarrollo de autoinmunidad es que en los microorganismos haya péptidos o epítopes que sean muy parecidos a los epítopes de los antígenos propios.
El sistema inmune reacciona contra ese epítope extraño y cuando se monta la respuesta inmune, el sistema inmune puede atacar a los tejidos propios creyendo que es ese epítope extraño. Lo que pasa es que ya está expresado en una molécula propia. Correcto, ese fenómeno de mímica molecular es determinante y en muchos casos el desarrollo de una autoinmunidad es una consecuencia de un proceso infeccioso previo, en el cual el sistema inmune reaccionó adecuadamente contra una molécula extraña, pero resulta que esa molécula es demasiado parecida a algo propio y luego reacciona contra lo propio. Eso nos puede pasar a algunos de nosotros, pero no a todos, porque como ya dije, eso solo ocurre si hay una predisposición genética. O sea, tiene que converger la predisposición genética, y veremos cuáles son los genes que contribuyen a esa predisposición, tiene que converger con determinados eventos ambientales para que se desarrolle la autoinmunidad. ¿Correcto? En el caso de la autoinmunidad, a diferencia de la inmunodeficiencia, en la mayor parte de los casos son trastornos poligénicos, o sea, no es un gen dañado. Hay muchos genes que tienen determinadas alteraciones o que tienen variables alélicas, y si a usted le tocó el juego de genes con variables aléricas inadecuados y se enfrenta después a un microorganismo X, tiene autoinmunidad, le tocó la mala experiencia. ¿Ya? O sea, depende de los alelos que usted herede de sus padres. ¿Correcto? Por lo tanto, en los pacientes lo que se hereda, o sea, esas personas que desarrollan autoinmunidad heredaron de sus padres diferentes grados de predisposición. Hay individuos que tienen más o menos predisposición. Y esos individuos con más o menos predisposición, luego en su interacción con el ambiente, se determina o no la aparición de la autoinmunidad. Repito, eso es clave. La inmunodeficiencia, en la mayor parte de los casos, usted heredó el gen y está embarcado, inmunodeficiencia. En la autoinmunidad usted hereda una predisposición y según su estilo de vida tendrá una autoinmunidad. ¿Correcto? Eso es muy diferente. Muy bien. Y esto que está aquí abajo en rojo, ya lo dije al inicio de la clase, pero nunca está de más que lo escriba aquí para que lo tengan luego y lo puedan revisar y además recalcarlo. Los procesos inflamatorios que producen daños a los tejidos propios son autoinmunidad solamente si la reacción es contra un antígeno propio. Repito, el asma es un ejemplo. Usted puede tener una reacción inflamatoria crónica que le dañe el tejido epitelial respiratorio y el antígeno que genera ese proceso es un alergeno de un polen. Eso no tiene nada que ver con autoinmunidad. La autoinmunidad es ese mismo proceso desencadenado por un antígeno propio. ¿Ya? Daño a tejido propio por parte del sistema inmune no es autoinmunidad, solo si se genera por un antígeno propio como desencadenante de la respuesta. Muy bien. O sea que hasta aquí quedamos entonces que los trastornos autoinmunes, y eso digamos que voy a ir avanzando en lo que hemos ido cerrando de contenido en la clase. Los trastornos autoinmunes tienen sentido que ocurran porque en periferia hay linfocitos T y B autorreactivos que reconocen antígenos propios con baja afinidad. O sea que aunque la tolerancia central funcione de maravilla, esos clones van a estar en periferia, sí o sí. Todos tenemos clones autorreactivos circulando en nuestro organismo, de baja afinidad. ¿Correcto? Esos clones autorreactivos van a producir autoinmunidad en caso que fallen los mecanismos de regulación o en caso que usted tenga una predisposición genética y se enfrente a un determinado microorganismo que se parece demasiado en alguno de sus epítopes a algún antígeno propio y le toca la autoinmunidad. Pero usted está predispuesto a eso. O sea, John y yo podemos tener la misma infección, exactamente el mismo microorganismo, pero él puede, no. Yo puedo desarrollar la autoinmunidad y él tal vez no. Porque mis padres y mi herencia determinan una predisposición diferente de la que él tiene. ¿Correcto? En caso que John y yo tuviéramos un defecto en un gen como FOXP3, él y yo sí o sí teníamos una inmunodeficiencia, porque eso se hereda. Te tocó, te tocó. Lo otro, la autoinmunidad, no es así. Muy bien. Y estas son las dos láminas que yo les digo que agregué en la clase y que no la tienen ustedes en lo que está grabado en el aula virtual. Correcto. Las inmunodeficiencias entonces son entidades en su mayor parte, en la mayor parte de los casos monogénicas, relacionadas con genes recesivos, ya bien ligados al cromosoma X o no, y se heredan por herencia mendeliana. Correcto. La autoinmunidad son poligénicas, o sea, hay muchos
muchos genes que pueden contribuir, y si te toca el juego de genes inadecuado, usted se empacó y le toca una autoinmunidad, si es que tiene luego una interacción determinada con el ambiente. O sea, usted lo que hereda es un perfil de predisposición, y además hay una importante determinancia por parte de la influencia ambiental, ¿correcto? Pero hay un detalle que complica un poquito más la historia, porque ustedes me van a decir, pero profe, si la clase pasada, cuando hablamos de inmunodeficiencia, usted nos habló de algunas inmunodeficiencias que tenían que ver con un gen, como casi todas, pero que lo que provocaban era autoinmunidad. Entonces, sí hay autoinmunidades relacionadas con un gen, sí lo hay, y por eso yo puse esta segunda lámina. Porque es que entre inmunodeficiencia y autoinmunidad hay algún nivel de sobrelapamiento. Y ese sobrelapamiento es precisamente en aquellas inmunodeficiencias cuya manifestación clínica es una autoinmunidad, y que casualmente, si lo miramos desde la visión de la autoinmunidad, son precisamente aquellos que tienen un origen monogénico. O sea, yo les acabo de decir, la autoinmunidad solo tiene que ver con genes, con herencia poligénica, o sea, muchos genes. Algunos casos son monogénicos. ¿Cuáles son esos casos que son monogénicos? Pues aquellas enfermedades que clasifican como inmunodeficiencia. O sea, en las enfermedades como el IPEX, ya, que son los individuos, para ponerle un ejemplo concreto y explicar mejor esto. Aquellos individuos que tienen deficiencia en FOXP3, ¿ya? Esos individuos no tienen células T reguladoras. Como buena inmunodeficiencia que es, usted hereda ese daño en FOXP3, y sea cual sea su estilo de vida, usted no tiene T reguladora y en consecuencia está enfermo. Porque ahí le tocó el gen, ¿ya? Ahora, la manifestación de esa inmunodeficiencia, ¿cuál es? Una autoinmunidad, porque si usted no tiene T reguladora, lo que tiene es autoinmunidad, ¿verdad? Por lo tanto, hay enfermedades como IPEX que de pronto clasifican como inmunodeficiencias o como autoinmunidad. Desde la visión de la autoinmunidad, IPEX es un extraño caso de autoinmunidad monogénica heredable, porque el resto de las autoinmunidades son poligénicas y usted solo hereda predisposición. ¿Comprenden? ¿Cuál es la diferencia? O sea, hay un espacio que hay un merge o un sobrelapamiento entre inmunodeficiencia y autoinmunidad. Y en ese sobrelapamiento caen aquellas enfermedades inmunodeficientes, o sea, de inmunodeficiencia, que genera autoinmunidad, o en el sentido opuesto, aquellos trastornos autoinmunes que tienen un basamento monogénico y que tienen que ver con inmunodeficiencia, que clasifica como inmunodeficiencia. ¿Ok? Por lo tanto, me parecía obvio que yo tenía que poner esta lámina para hacerles entender mejor el mensaje este que les quería pasar. Ahora, ¿cuáles son aquellos genes que yo les estoy comentando que si usted hereda determinado juego de esos genes, usted está predispuesto a la autoinmunidad? Bueno, el primero de ellos es el sistema del complejo principal de histocompatibilidad, que es uno de los sistemas más polimórficos que hay. O sea, todos los que estamos aquí posiblemente tengamos un juego de alelos de HLA o MHC, que es lo mismo. Tengamos un juego de alelos de HLA diferentes, porque nuestros padres, abuelos y tatarabuelos son diferentes, yo más diferente que entre ustedes, obviamente, por razones obvias de mi origen, ¿ya? Y como todos tenemos alelos diferentes, está demostrado y está estudiado que para algunas autoinmunidades, aquí está artritis reumatoide, diabetes tipo 1, esclerosis múltiple, etcétera, lupus eritematoso, existe un determinado juego de alelos que si usted lo tiene, está predispuesto a desarrollar la enfermedad. No quiere decir que la vaya a tener. Depende de qué, de su interacción con el ambiente. Pero la predisposición la tiene. O sea, un individuo que ahora mismo sea un estudio genético y resulte tener DRB1, alelo no sé qué, DRB1, 2, alelo no sé cuánto, ese individuo tiene más probabilidad que yo de tener artritis reumatoide, pero no quiere decir que se vaya a enfermar. Veremos la vida lo que dice. Es como en el cáncer, repito. En el cáncer, en el 98% de los casos, no sé cuál es el número, esto lo acabo de inventar, pero en la gran mayoría de los casos, usted hereda una predisposición. Usted se hace un estudio genético y el médico le dice, usted tiene predisposición de tener cáncer de próstata. Pero eso no quiere decir que usted va a ir al médico y se va a sacar la próstata, porque lo más probable, realmente lo más probable es que usted se muera y nunca tenga cáncer de próstata. Depende de cuál es su estilo de vida y de cuánto dure, ¿no? Porque los hombres ya mayores, al final terminamos con problemas en la próstata, todavía no lo tengo. Entonces, bueno, creo yo. Entonces,
Correcto. O sea, los alelos de HLA son aquellos que más contribuyen a esa predisposición. Correcto. Y después veremos la racionalidad que hay detrás de esto con lo que les conté de la mímica molecular. Ya verán, no se adelanten. Hay otros alelos que también tienen que ver con predisposición, otro polimorfismo que no es relacionado con HLA. Son estos que aparecen acá. Por ejemplo, CD25. O sea, todos podemos tener la cadena alfa del receptor de interleuquina 2, que es la molécula CD25, pero pueden haber determinadas mutaciones en esa cadena que haga que siga transduciendo la señal, pero que la estructura, la forma de la cadena, bueno, no sea idéntica entre todos los que estamos aquí. Ese polimorfismo genera sensibilidad o, ¿cómo decir?, predisposición a la autoinmunidad. ¿Por qué? Porque obviamente CD25 forma la estructura trimérica del receptor que es clave en la actividad, por ejemplo, de las T reguladoras. Si ese receptor no está bien formado y la T reguladora no funciona bien, usted puede tener autoinmunidad. Fíjense el detalle. Pero no estamos hablando de un individuo que herede la deficiencia, que no tenga CD25. No, estamos hablando de polimorfismo, donde hay en el gen, donde hay una guanina, hay una timidina y donde hay una adenina, tenía que haber esas modificaciones puntuales que pueden trascender en aminoácidos. Ustedes saben que hay algunas modificaciones que son silentes, porque como es un triplete, si el cambio no genera un cambio en aminoácidos es intrascendente, pero puede provocar un cambio en un aminoácido. Y si los aminoácidos que cambian de pronto son ácidos por ácidos o básicos por básicos, hidrofóbicos por hidrofóbicos, tampoco es tan trascendente, pero hay una diferencia. La hay, correcto. Eso mismo pasa, por ejemplo, con el receptor de interleuquina 23 o con el receptor un receptor de patrones moleculares, el NOT, que lo estudiaron en algunos de los seminarios. Hablamos de NOT, ya no me acuerdo, el de Cándida creo, que era importante para la transducción de la señal, correcto, como detección de los PAMs. Bueno, hay individuos con trastornos en NOT que tienen particular sensibilidad al desarrollo de la enfermedad de Crohn, que es un estado autoinmune inflamatorio a nivel de tracto gastrointestinal, o sea, intestino grueso sobre todo. Muy bien, hay otro aquí que lo dejé para el final porque me gustaría mucho conversarle de él, y es el caso de la insulina. O sea, determinadas alteraciones en la insulina pueden predisponer al paciente a que tenga diabetes tipo 1. Pero escuchen lo que les voy a decir. La diabetes tipo 1, en la mayor parte de los casos, no tiene que ver con la insulina. La respuesta autoinmune contra los islotes beta pancreáticos, que afecta, de hecho mata a los islotes beta pancreáticos, no es por la insulina, para nada. Pero en algunos casos, oigan esto, qué interesante, si la insulina tiene determinadas modificaciones, entonces la expresión de la insulina en el timo por el gen aire es defectuosa. La insulina se supone que en el timo se exprese y los linfocitos digan, la insulina es propia, no la voy a atacar. Eso pasa en casi siempre, porque la insulina está muy expresada en el timo gracias al gen aire. Pero si tiene una modificación